síncope, que es la pérdida de conocimiento reversible, también puede ser síntoma de enfermedad cardíaca. La cianosis también, en ausencia de enfermedad pulmonar, es manifestación de enfermedad cardíaca, y también la hemoptisis, en ausencia de enfermedad pulmonar, la presencia de hemoptisis van a ver que es un síntoma que cuando se presenta nos hace pensar también que hay una enfermedad cardíaca. Ya hemos visto cómo se define y cómo se clasifica la disnea, y hemos visto también que la disnea tiene algunas variantes como la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, y el extremo de lo que es la disnea, el edema agudo del pulmón. El cuadro en realidad son formas evolutivas de disnea de origen cardíaco, que en este momento probablemente no encuentren la conexión que hay entre los grados de disnea o la evolución que puede tener la disnea, pero luego vamos a ver que la disnea, conforme más grave la enfermedad cardíaca, más intensa la disnea, y va siguiendo este circuito hasta llegar a un extremo que es el edema agudo del pulmón. También hemos visto la irritación yugular, que semiológicamente se divide en 3/3. Mientras más alta la irritación yugular, nos indicará que hay una mayor presión venosa pulmonar que está repercutiendo en el llenado yugular. Hemos visto esta parte, que es una parte que describe la anatomía básica del corazón, el funcionamiento de las 4 cámaras, el pericardio y la función que cumple, y el líquido que contiene, que es un líquido que no es más que un ultrasudado plasmático y en una cantidad que no debe pasar los 40-50 ml, lo contrario es patológico. La irrigación del miocardio como músculo cardíaco, que necesita grandes cantidades de oxígeno para funcionar constantemente en cada sístole y en cada diástole, y el sistema de conducción cardíaca, que nos permite identificar el cronotropismo, la regularidad del latido cardíaco. Todo esto lo hemos visto, y hemos visto que también la parte que llamamos marcapaso del corazón es el nodo sinoauricular, y que tiene esta denominación, adquiere esta denominación de marcapaso del corazón, porque tiene la capacidad de despolarizarse más rápidamente, de repolarizarse y despolarizarse más rápidamente que las otras células especializadas del sistema de conducción. Por eso es que se vuelve en el comando del corazón. ¿Qué regula entonces la frecuencia cardíaca? Está regulada por el nodo sinoauricular. ¿De quién depende el nodo sinoauricular? El nodo sinoauricular y su funcionamiento, su frecuencia en la generación de impulsos, depende del sistema nervioso autónomo, depende del simpático y el parasimpático. A través del simpático aumentará la frecuencia cardíaca y aumentará la fuerza de contracción. A través del parasimpático disminuirá la frecuencia cardíaca y disminuirá la fuerza de contracción. Entonces, la función que cumple de marcapaso el nodo sinoauricular depende del sistema nervioso autónomo. Como ven aquí, el nodo sinoauricular se
despolarización. Como verán ustedes, todo proceso de despolarización y repolarización depende fundamentalmente de la presencia de calcio, de sodio y de potasio. Cuando se produce la despolarización a nivel del nodo sinoauricular, el estímulo se distribuye hasta llegar al nodo aurículo-ventricular. Allá sufre un retardo fisiológico y al salir del nodo aurículo-ventricular retoma velocidad, se distribuye por el haz de His, alcanza las fibras de Purkinje ya a gran velocidad para despolarizar simultáneamente los dos ventrículos. Una parte importante aquí es que comienza el estímulo cardíaco y finaliza con la contracción simultánea de los ventrículos. Pero viene otro latido enseguida, viene otra despolarización. Como esto depende de la concentración de sodio, potasio y calcio, en realidad las fibras pueden despolarizarse, todo ese sistema de conducción puede despolarizarse, o puede haber una despolarización que llegue antes al nodo sinoauricular, sin que este nodo sinoauricular se haya recuperado, haya tenido su fase de repolarización. Para que este nodo sinoauricular genere impulsos secuencialmente, es necesario que haya un retardo fisiológico en el nodo AB, que permita que una vez que las fibras, que el impulso llegue a los ventrículos a gran velocidad, encuentre estas fibras repolarizadas y en el momento exacto para volver a despolarizarse. Entonces, este retardo fisiológico que hay en el nodo aurículo-ventricular es muy importante para que se cumpla el ciclo sincrónico de sístole y diástole. Para que se produzca la contracción, es importante recordar que necesitamos tres elementos. Necesitamos principalmente de calcio y necesitamos de que ese calcio interactúe con las fibras de actina y miosina. ¿Para qué? Para producir la contracción de la fibra muscular. Entonces, la contracción cardíaca no es más que un impulso eléctrico en el que, en principio, para que haya contracción y en presencia de calcio, se libera calcio en el interior de la célula, permitiendo que interactúen las fibras de actina y miosina y luego acorten su longitud y se produzca la contracción. Para que haya relajación, el calcio que ha entrado debe salir. Por lo tanto, el periodo de relajación es un periodo en el cual se produce salida de calcio. Como ven, el calcio es fundamental, importante, tanto para la contracción como para la relajación. El movimiento del calcio es fundamental para la relajación y para la contracción. Hemos visto estas cuatro fases que tiene lo que llamamos el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco que no es más que la sístole y la diástole. La sístole y la diástole que tiene estos cuatro periodos. La fase 1 de llenado ventricular, que estamos hablando de la diástole, ¿no? La diástole, el momento en que se está llenando el corazón, está llenando de sangre el ventrículo. La fase 2 de contracción isovolumétrica, en la cual se distiende la cámara ventricular, alcanza una presión tal que cierra la válvula mitral en caso del ventrículo izquierdo, pero todavía no alcanza a abrir la válvula
convierte en una cámara cerrada que se va contrayendo, y en medida que se va contrayendo va aumentando la presión hasta que logra superar la presión a nivel de la válvula aórtica para que se contraiga y se produzca la sístole o la eyección. Luego viene la tercera fase, que es la fase de eyección, que es la fase donde el corazón se contrae, pero al contraerse, ¿qué sucede? Disminuye la presión, porque se vacía, entonces disminuye la presión cae, va cayendo progresivamente en medida que el corazón, el ventrículo se vacía. Al bajar la presión intraventricular, se abre la válvula mitral. Se abre la válvula mitral y la aurícula que está llena se vacía. Se vacía como una cavidad de paso. Llega al final de la fase diastólica y se contrae la aurícula y da un 30% más para completar el llenado ventricular. Esas son las 4 fases que tiene el ciclo cardíaco. Algunas de estas fases pueden fallar. Puede haber mucho volumen, puede haber mucha resistencia para el vaciamiento ventricular, puede haber un bajo volumen que llegue desde la aurícula hacia el ventrículo y puede alterar cualquiera de estas fases, que va a producir manifestaciones de alteración en el gasto cardíaco. Es lo mismo platicado. En resumen, el gasto cardíaco depende de que haya una adecuada contracción, y que haya una adecuada contracción implica que el músculo cardíaco esté sano, que las válvulas estén sanas, que haya una adecuada sincronía, quiere decir que el sistema de conducción esté normal y permita los periodos de despolarización y repolarización con el retardo fisiológico, es decir, que haya sincronía. Y por supuesto depende del volumen que haya dentro del sistema, de nuestro sistema vascular. Si hay poco volumen, afecta el gasto cardíaco. Si hay mucho volumen, también afecta el gasto cardíaco. Son las fases del ciclo cardíaco, y el gasto cardíaco va a depender de todas esas variables, que en resumen es esto. ¿No? Y van a ver que el gasto cardíaco tiene 2 factores de los cuales depende. Depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? El gasto cardíaco va a estar determinado por la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Si se dan cuenta, y recordando la definición de cada uno de estos, precarga y poscarga, vemos que el gasto cardíaco igual se puede resumir que depende de estos factores. ¿Y qué depende del volumen sistólico? De la presión arterial media, de la fuerza de contracción, de la contractilidad del ventrículo izquierdo, del volumen telediastólico y de la ley de Frank y Starling. Y la frecuencia cardíaca va a depender de quién? Del sistema nervioso autónomo, del simpático y del parasimpático. Conceptos que tenemos que recordar es gasto cardíaco, ya como revisado, volumen sistólico, trabajo sistólico, contractilidad, frecuencia cardíaca, volumen diastólico final, presión venosa central y resistencia periférica. Hablamos también de lo que es la precarga. Son conceptos importantes porque de aquí en adelante, para entender insuficiencia cardíaca o cualquier
afecte el volumen sanguíneo, va a afectar la precarga. Entonces, entendemos la precarga como la longitud del músculo cardíaco al momento en que comienza a contraerse el miocardio. Es decir, que la precarga es la fuerza que distiende el músculo relajado y que condiciona el grado de elongación de la fibra miocárdica antes de contraerse. En otras palabras, la precarga es el volumen que llega al ventrículo proveniente de los pulmones y la aurícula izquierda, es el volumen que le llega y que es capaz de distender las fibras miocárdicas del ventrículo. Es la cantidad de sangre que le llega al ventrículo izquierdo. Esa es la precarga. ¿Y por qué es determinante del gasto cardíaco? Porque a mayor volumen, mayor presión. A mayor presión, mayor tensión sobre la pared miocárdica. Y a mayor tensión, mayor interacción de las fibras de actina y miocina y por lo tanto mayor fuerza de contracción. Dice ahí disminución de la pared miocárdica, por supuesto también, porque mientras más se estira, más se adelgaza la pared del miocardio. Entonces, fíjense que es importante la precarga como determinante de la contracción miocárdica. Es fundamental y la definimos entonces, o la entendemos mejor, como el volumen que tiene el ventrículo antes de contraerse, es decir, ese llenado diastólico que tiene el ventrículo. ¿Qué determina la precarga? ¿O cuáles son los determinantes? ¿Qué factores determinan la precarga ventricular? El volumen sanguíneo total, la distribución del volumen sanguíneo y la contracción auricular. El volumen sanguíneo total, que consideramos en promedio entre 5 a 6 litros. La distribución del volumen sanguíneo, al corazón no le llega en un solo momento 5 litros, está distribuido el riego sanguíneo. Y esa distribución del volumen sanguíneo depende de la posición del cuerpo, de la presión intratorácica, de la presión pericárdica, del tono venoso y de la función de bomba del sistema musculoesquelético, principalmente de los gemelos. Y la contracción auricular, por supuesto, porque proporciona al final de la diástole un 30% de llenado de la poscarga, para que podamos entender el ventrículo dilatado al final de la diástole, decía que tiene que vencer una presión. La poscarga es esa dificultad que tiene que vencer el corazón para que pueda vaciarse el ventrículo en cada sístole. Es la fuerza que se opone al vaciamiento del ventrículo. Es la misma fuerza que debe producir el ventrículo para abrir las válvulas sifoides y enviar la sangre a los grandes vasos. La poscarga es directamente proporcional a la presión intraventricular. Es directamente proporcional al tamaño del ventrículo durante la diástole y es inversamente proporcional al espesor de la pared. Nosotros tenemos como indicador de la poscarga la resistencia periférica, que es la cantidad o el tono vascular a nivel periférico, arterial, que determina la resistencia periférica total. El otro elemento es la contractilidad. La contractilidad la conocemos como
ritmo o la fuerza de contracción, como verán, está pues determinado por la precarga y también por la poscarga. Pero además está determinado por el sistema nervioso autónomo a través de la adrenalina y noradrenalina. Eso en condiciones normales, ¿no? Porque va a afectarse la fuerza de contracción. Por ejemplo, si hay una acidosis metabólica, va a afectarse la fuerza de contracción. Si hay una hipocalcemia, va a afectarse la fuerza de contracción. O si hay una hipercalcemia, también se va a alterar la fuerza de contracción. Volviendo a esta definición de gasto cardíaco, el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo en un minuto. Volviendo a repetir, el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen latido o volumen sistólico. Y el volumen latido o volumen sistólico depende de la precarga, poscarga y contractilidad miocárdica. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Sí, ¿verdad? Cuando cambian la precarga, la poscarga o la fuerza de contracción, repercute en la función de bomba que tiene el corazón, repercute en el gasto cardíaco. Sin embargo, el corazón tiene capacidad de adaptación. Si hay una disminución temporal de la precarga o si hay un aumento temporal de la precarga, el corazón se adapta. Lo mismo si hay variaciones en la poscarga, si aumenta la poscarga o si disminuye la poscarga, el corazón se adapta. Y se adapta porque tiene capacidad de adaptación, modificando su fuerza de contracción de acuerdo a la capacidad que tiene el ventrículo. Sin embargo, cuando estos cambios son prolongados, sostenidos, por alguna enfermedad cardíaca, si no es algo transitorio, si hay una enfermedad cardíaca que afecte la contractilidad, que afecte la precarga o la poscarga, el corazón va a tener cambios en el gasto cardíaco y va a aparecer síntomas de enfermedad cardíaca que ya conocemos. Y estos síntomas van a deberse a dos tipos de trastornos que cualquier enfermedad cardíaca va a llevar, o a sobrecarga de presión o a sobrecarga de volumen. Sobrecarga de presión o a sobrecarga de volumen. Llevando, obviamente, a manifestaciones de insuficiencia cardíaca por la pérdida de la capacidad de adaptación. Por ejemplo, si yo tengo un infarto que no haya sido atendido al tiempo y que haya habido infarto, me refiero a oclusión de una arteria, isquemia y finalmente necrosis. Y luego de la necrosis, reemplazo de ese tejido necrosado por tejido fibroso. Ese tejido fibroso ha perdido la capacidad de contracción sincrónica. El corazón se va a contraer en un segmento de forma normal, pero el segmento infartado no se va a contraer, no tiene capacidad contráctil. Por lo tanto, la contracción va a ser anormal, la contractilidad va a verse seriamente afectada. Por lo tanto, va a haber una alteración en el gasto cardíaco, en el volumen sistólico y en el gasto cardíaco. Si el corazón no se contrae adecuadamente, no se vacía adecuadamente, ¿qué hay? Hay un resto de sangre que queda dentro del ventrículo. Ese resto de sangre que queda en el ventrículo se va a sumar a la sangre que con cada ciclo viene, provocando
mayor volumen diastólico. Quiere decir que va a haber una alteración en la precarga. Si el corazón no tiene suficiente fuerza para contraerse y vaciarse, hay una alteración en la poscarga. Decía yo que enfermedades del corazón van a determinar sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Entendiendo o viendo esta imagen de aquí como el ventrículo izquierdo de tamaño y de grosor normal. Cuando hablamos de sobrecarga de presión, hablamos de que hay una sobrecarga, hay un aumento en la poscarga. Hay una dificultad para que el ventrículo se vacíe y tiene que hacer más fuerza para vaciarse. ¿En qué circunstancias pueden imaginarse ustedes que hay un aumento de la resistencia periférica total o aumento de la poscarga? En la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, la presión sistémica obliga a que el ventrículo tenga que hacer más fuerza para contraerse. Un músculo que hace más fuerza, ¿qué le sucede si ustedes hacen hipertrofia? El músculo se hipertrofia. Sucede eso con el corazón. Hay un aumento de la presión sistólica, hay adición de nuevas miofibrillas y engrosamiento de la pared. Pero el corazón no se engruesa hacia afuera, se engruesa hacia adentro. ¿Qué sucede? Disminuye la cavidad y hay una alteración en la capacidad de recibir el volumen diastólico. Es lo que se llama una disfunción diastólica. El volumen que recibe este corazón hipertrofiado va a ser menor. Va a ser menor. Por lo tanto, el volumen sistólico va a ser menor. Por lo tanto, el gasto cardíaco va a ser menor. Si este músculo en esas condiciones recibe una circulación, una oxigenación a través de las arterias coronarias y sus ramas, recibe una oxigenación para esa cantidad de músculo, resulta que para esta cantidad de músculo, la irrigación que tiene ese miocardio, para este miocardio es insuficiente. ¿Y qué le pasa al músculo cuando recibe irrigación insuficiente? Sufre de isquemia. Este paciente entonces va a tener crisis de angina. Obviamente, si está quietito así como ustedes, no va a necesitar mayor gasto cardíaco. Pero si está aquí al frente como yo, moviéndose, va a necesitar más volumen sistólico y más gasto cardíaco y una mayor frecuencia cardíaca, lo cual va a provocar un mayor requerimiento de oxígeno miocárdico y habiendo una hipertrofia miocárdica va a ser insuficiente. Es lo que se llama isquemia relativa. No hay una isquemia real, porque las coronarias están bien, están normales, pero para ese grosor de miocardio. Para este grosor de miocardio ya son insuficientes. Por lo tanto, se llama isquemia relativa. Es una isquemia real cuando hay una obstrucción, pero esto es isquemia relativa. El otro aspecto, esto es un aumento en la poscarga. El otro es un aumento en la precarga, una sobrecarga de volumen. Una sobrecarga de volumen va a producir, lógicamente, una mayor cantidad de sangre, un mayor volumen diastólico.
de llenado diastólico. La distensión de las fibras miocárdicas va a provocar no un aumento de miocitos, sino una adición de nuevos sarcómeros para que pueda estirarse la fibra miocárdica. Por lo tanto, el miocardio se adelgaza, se dilata. ¿Y aquí qué sucede? Hay más espacio para La fuerza de recibir. contracción. Hay una pérdida de la fuerza de contracción. El corazón no se vacía completamente. Hay un vaciamiento sistólico menor y por lo tanto un llenado diastólico cada vez mayor, lo cual aumenta la precarga, en tanto que disminuye la poscarga. Entonces sería como que una mayor capacidad para llenarse en medio de una capacidad para poder contraerse. Sí. Según la ley de Frank y Starling, dice que el corazón es capaz de enviar en cada sístole todo el volumen que le llega dentro de condiciones fisiológicas. Pero en una fibra miocárdica en la que ha habido aumento de sarcómeros, que la fibra está distendida, la contracción ya no es completa, es incompleta. Ya hay una ruptura de la ley de Frank y Starling. El gasto cardíaco normal en reposo es de 4 a 6 litros minuto. Quiere decir que cada minuto nuestro corazón mueve entre 4 a 6 litros por minuto. Eso es lo que conocemos como gasto cardíaco y que está determinado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Ahora vamos a ver estos factores que van a influenciar directamente al gasto cardíaco. En primer lugar, la ley de Frank y Starling, que dice que dentro de límites fisiológicos el corazón es capaz de impulsar toda la sangre que le llega sin permitir una rémora o un remanso excesivo de la misma en la cavidad ventricular o en la circulación pulmonar. Es la capacidad intrínseca cardíaca de adaptarse a cargas variables, pero dentro de límites fisiológicos. Dentro de límites fisiológicos. Por ejemplo, si a mí me ponen en este momento, sin necesitarlo, 3 litros de suero, voy a estar hipervolémica. Va a haber un aumento en mi precarga. Pero como yo no tengo enfermedad cardíaca, mi corazón teniendo una mayor precarga, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Al aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico y al aumentar el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y al aumentar el gasto cardíaco, ¿qué hace? Aumenta el flujo renal. Al aumentar el flujo renal, ¿qué va a suceder? Voy a ir al baño cada vez. Por lo menos unas 5 veces voy a tener que ir al baño. Y por lo tanto, mi volumen intravascular se va a normalizar. Pero si yo tengo un infarto, como hace rato les decía, si estoy infartada y me ponen 3 litros, me van a matar. Porque mi corazón no va a ser capaz de manejar de esa forma dentro de la definición de la ley de Frank y Starling. ¿De qué depende la ley de Frank y Starling? Depende del volumen al final de la diástole. Y el volumen al final de la diástole está determinada pues, por este mecanismo que se llama la ley de Frank y Starling. ¿Qué significa? Significa que mientras mayor sea la elongación de la fibra miocárdica por llenado diastólico, la de la diástole, mayor será la fuerza de contracción. Pero dentro de
acidez fisiológica. Esta ley se cumple debido al aumento del calcio intracelular asociado a la distensión de la fibra, permitiendo una contracción fuerte, vigorosa, pero dentro de condiciones fisiológicas. Mediante la ley de Frank-Starling, entonces, podemos ver esta secuencia fisiológica de funcionamiento cardíaco, de que a mayor carga ventricular, lo que les decía el ejemplo de que me pongan suero, a mayor carga ventricular, mayor volumen, mayor longitud del músculo cardíaco, mayor interdigitación de actina-miocina, mayor fuerza de contracción, inotropismo positivo y aumento del gasto cardíaco. Eso es una secuencia fisiológica que el corazón normal va a cumplir. El otro parámetro es la resistencia vascular sistémica o postcarga. La postcarga, van a ver ustedes que cuando disminuye la resistencia vascular periférica o vascular sistémica a la mitad de lo normal, el gasto cardíaco aumenta en 10%. Cuando disminuye la resistencia, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón se contrae sin tener una presión aumentada que vencer. En otras palabras, ¿qué significa que disminuya la resistencia vascular periférica? Que haya vasodilatación, que haya hipotensión, por cualquier motivo, pero que haya hipotensión. Si hay hipotensión, la postcarga va a estar disminuida y el ventrículo va a tener que hacer menos esfuerzo. Por lo tanto, aumenta el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque al haber esa situación, la postcarga, el corazón no va a tener que contraerse con tanta energía para vencer determinada presión. Por lo tanto, si disminuye la resistencia vascular sistémica, disminuye la postcarga y aumenta el gasto cardíaco. Lo contrario, si aumenta la resistencia periférica total, el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Porque el corazón tiene mayor dificultad de vaciarse, de contraerse. Por lo tanto, si disminuye un aumento de la resistencia vascular sistémica, lo cual es un aumento de la postcarga, disminuye el gasto cardíaco de manera proporcional. ¿Se entiende esto? Sí. Si entendemos precarga y postcarga, entendemos todo lo que va a pasar después con insuficiencia cardíaca. Bueno, el sistema nervioso autónomo es muy fácil de entenderlo porque básicamente dependemos del sistema nervioso autónomo a través de ¿qué? De adrenalina y noradrenalina, ¿no? Por estimulación simpática máxima aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el gasto cardíaco en 20 o 25 latidos por minuto. Siempre estamos bajo cierto estímulo simpático. Hay un predominio del simpático en lugar de un predominio vagal. Siempre hay. Tal vez ustedes ahorita estén un poco un tono más vagal, no de vagos, sino vagal, y yo con un tono más simpático, ¿no? Pero es por la actividad. Y siempre entonces hay un predominio de la actividad simpática, de la estimulación simpática. A través del sistema nervioso autónomo y la adrenalina y noradrenalina se produce un aumento en la frecuencia cardíaca y aumento en la capacidad contráctil. Cuando hay una disminución del tono simpático, hay disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la capacidad contráctil y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye. O sea, tiene un efecto contrapuesto. La frecuencia cardíaca, se darán cuenta ustedes que para que haya un gasto cardíaco de 4 a 6
mantenerse también una frecuencia cardíaca dentro de límites fisiológicos, entre 60 y 90 o hasta 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué sucede? ¿Qué se imaginan ustedes que pasa con una frecuencia de 200 por minuto? No hay un volumen sistólico adecuado. ¿Por qué? Porque no le da tiempo de llenado diastólico. Porque no hay un tiempo de relajación diastólica. El corazón va a estar latiendo a una velocidad, a una frecuencia tan rápida que no va a tener tiempo de llenado diastólico. Por lo tanto, va a disminuir el volumen sistólico y va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Qué va a suceder si esa paciente o ese paciente tiene 200 o 250 de frecuencia cardíaca? ¿Qué órgano sufre primero por isquemia? El cerebro. Entonces va a tener, puede desmayarse, puede tener 5. Puede tener 5 por bajo gasto cardíaco debido a elevadísima frecuencia cardíaca y bajo flujo cerebral. Como dice aquí, hay una frecuencia cardíaca efectiva. Lo contrario, si la frecuencia cardíaca baja a 30, va a suceder lo mismo, va a haber un volumen sistólico ineficaz, muy bajo. El aumento de la frecuencia cardíaca a 120 latidos por minuto aumenta el gasto cardíaco de forma óptima. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, alguien sube las gradas? Hay disnea, pero no tiene ningún otro síntoma. ¿Por qué? Porque hasta 120 latidos por minuto aumenta el gasto cardíaco. El aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 160 latidos por minuto aumenta más el gasto cardíaco. El aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, de 160 por encima, más de 160, ya no es capaz de mantener un gasto cardíaco, va disminuyendo. Lo mismo sucede que una frecuencia cardíaca por debajo de 40 también va a disminuir el gasto cardíaco. Quiere decir que hay un margen en el cual el latido o la frecuencia cardíaca es eficaz. Existen otros factores que también afectan la función del corazón, como son la resistencia vascular sistémica, el volumen sanguíneo y la viscosidad, la presión y la composición del intersticio, el contenido de oxígeno, de dióxido de carbono y el pH sanguíneo, las tasas de adrenalina y noradrenalina y otros factores externos como la respiración con presión positiva, bajo gravedad, etc. De aquí cosas que pueden resultar lógicas, por ejemplo, volumen sanguíneo y viscosidad. Hay enfermedades en las cuales hay un gran aumento de proteínas plasmáticas, por ejemplo, mieloma múltiple. Aumento de la celularidad, por ejemplo, leucemias. Aumento de las plaquetas, por ejemplo, trombocitosis. El aumento del contenido de la masa celular o de la masa de proteínas hace que la sangre aumente su densidad. Y no es lo mismo vaciar agua que vaciar aceite, ¿verdad? Por lo tanto, la velocidad de flujo de la composición plasmática puede alterarse en determinadas patologías y en los casos que les he mencionado, disminuir la velocidad de flujo. Al disminuir la velocidad de flujo por aumento en la viscosidad sanguínea, va a producir una disminución de la recarga, un enlentecimiento circulatorio. Si hay un enlentecimiento circulatorio a nivel periférico, hay un mayor contacto de los glóbulos rojos y con los tejidos para la liberación de oxígeno.
normalmente hay un tiempo de liberación de oxígeno y el hematíe tiene que circular. Hay un aumento del contacto del glóbulo rojo con los tejidos y se libera más oxígeno del que normalmente se libera. Hay lo que se llama una mayor tasa de extracción tisular de oxígeno. Todo eso va a afectar el retorno venoso, que es la precardia. Lo mismo habíamos mencionado, que la concentración de oxígeno, de CO2 y del pH sanguíneo que se modifiquen van a afectar. ¿Qué van a afectar? Van a afectar el periodo de despolarización